y quiero que vean. Lo primero que se van a aprender es la fórmula. Ya no voy a entrar. Miren, 718. 718. Son 18 vértebras toxácticas. 718. 65. 15, 21. De 15 a 21 vértebras coxígeas. Hay libros que te dicen 15, otros 18. No, nosotros vamos a hablar que son 7, 18, 6, 5, 15, 21 vértebras coxígeas. ¿Queda claro, chiquillos? Esa es la fórmula, la tenéis que saber. ¿Ok? En términos de las vértebras cervicales, y aquí voy a decir cosas que ya deberíais saber, pero que ni te acordáis. Las vértebras cervicales, los caballos son bastante, no tan grandes, pero son muy gruesas. La razón es muy simple. ¿Has visto la tabla del caballo, no? Es muy gruesa, muy grande, por lo tanto requiere vértebras que no siento muy gordas, muy grandes, son gordas, son rústicas. ¿Se entiende lo que digo? Y son tan rústicas que sus procesos espinosos, lo menos yo, ¿no? Son muy bajos, parecen verdaderas crestas nomás, más que procesos espinosos altos. ¿Se acuerdan de lo que pasa en la especie? Ahora, cuando yo tomo esto, yo sé que la primera es el atlas, la segunda es el atlas. Aquí, cabrón, por favor, en general debería ser estos dos, tres diferencias y chao. Pero voy a mostrar esto. Esto es un atlas clásico de caballo. Estas son las alas. ¿Y estos craneales, cabrón? Tiene que ser craneal porque el cóndilo occipital son convexos. Esto debe ser cóncavo. Ahora, aquí, por favor, escúchenme bien. Según la descripción, estas caras articulares craneales son cóncavas con una escotadura lateral y un área triangular no articular. Caras articulares craneales, se acabó. ¿Queda claro? Eso te vaya a perder en el detalle, y esto, tú ves eso, esto es craneal porque los cóndilos occidentales son convexos. Y ves eso, que es palmar, perdón, caudal, disculpa, es plano, es caudal. ¿Quedó claro? Pero yo sé que hay una ala dorsal y ventral porque esta es la única vértebra que no tiene cuerpo. ¿Qué es ventral? Es muy simple. Todos los atlas abajo tienen dos depresiones a los lados, ¿sí o no? Esas son las fosas del atlas. Ojo, todos los atlas tienen fosas del atlas, o atlantales o atlantoides, pero ventralmente. Esto lo tenéis ya que tener claro, el caballo, todos nosotros. ¿Cachai? ¿A dónde dije nada? Estamos claros. Y por eso que hablan de un tubérculo dorsal. ¿Se entiende por qué es dorsal esto, no? Porque no es las fosas. ¿Y el tubérculo cuánto? ¿Qué es ese? ¿Dónde viene el cuento? Fíjense, muy típica. Pero insisto, esta es la única vértebra que no tiene cuerpo. Son dos arcos, dorsal, ventral. Ventral porque está la fosa. Atlantoidea, atlantal, del atlas. Gracias, Melinda. Y aquí es donde viene algo muy obvio, que quiero que lo tengan claro. Gracias, Melinda. Miren para acá. Eso que se ve como un hoyo ahí, ¿lo ven o no? Cerca del borde anterior, ¿se entiende por qué digo, no? En realidad son dos hoyos. Para afuera, el alar. Porque va al ala. Y el que viene para adentro, en realidad, viene de adentro para allá. Eso que sale ahí, el nervio raquídeo, el primero. Porque no puede salir entre la cabeza y esto porque lo haría peor. ¿Se entiende? Por eso se llama foramen vertebral lateral. Vertebral porque está en la, pero lateral porque el nervio va hacia lateral. También hay libros que hablan del intervertebral. Muy entre comillas porque de hecho el intervertebral está entre las vértebras. ¿Entienden lo que dice o no? Pero los caballos además tienen atrás un foramen. ¿Lo ven o no? ¿Lo ven? Transversario. ¿Foramen cuánto? Porque hay libros también que dicen que las alas son los procesos transversos del atlas. ¿Se entiende lo que ven, no? ¿Queda claro, sí o no? ¿Sí? Ahora fíjense lo que voy a hacer. ¿Qué vértebra es esta? Que es muy obvia. El axis. El axis, ¿qué es lo que lo caracteriza? El proceso dontoide, con dos caras articulares planas a los lados, ¿sí o no? Que son que la articulan con las caudales. ¿Quién rota? No es el axis, es el atlas. No rota la cabeza, rota el atlas. Y el axis se apoya en el piso del atlas, ¿no? Pero en la parte de atrás, ¿están de acuerdo? El odontoide se decuña. ¿Qué proceso debería ser este? Transverso. Espinoso. De hecho, los transversos están ahí. Fíjense lo que voy a decir. El espinoso se abre en dos láminas y llega a las caras articulares caudales. Pero del cuerpo o del arco. Del arco. Claro, porque la del cuerpo está acá abajo, muy cóncava, ¿sí o no?
Y acuérdense que el cuerpo siempre es convexo para adelante, cóncavo para atrás. Ok. ¿Ven esos hoyitos que hay ahí o no? ¿Eso? Esos son los foramen vertebrales laterales. Porque puede salir un diente entre los dos. Entre las dos vértebras, ¿qué creen ustedes? No podría. Debe salir también por la misma vértebra. Y eso es el axis. ¿Cachai? Que se hacen mucho el perro, son todos iguales. Pero aquí viene un puesto. Es ese 7. ¿Lo ven o no? Miren lo que voy a decir, porque esto te mata al tiro y te aclara muchas cosas. C7, en todas las especies, por favor, para que no se aprendan estupideces, en todas las especies no tiene foramen transversal. En castellano, las que tienen foramen transversales son de C1 a C6. Eso te acabo de decir. Ya hay que echarlo aquí. No tiene. Es unicúspide. ¿Qué significa unicúspide? Que los procesos transversos no tienen dos puntas. ¿Queda claro? Además C7, esto no, dentro del segmento es la que tiene un proceso espinoso alto. Porque la otra eran como crestas, ¿sí o no? Pero esto corre para todas las especies. Y además C7 que la voy a buscar aquí, que la tengo que encontrar aquí. ¿Sí? ¿Lo ven que se nota, no? C7, ven que articula con la primera costilla, ¿no? ¿Veo, no? Pero el cuerpo. Por eso tiene mi cúpula caudal. ¿Te das cuenta, no? Pero esa no es la C7. Sí, esta. Ah, pero no sería la costilla. Esa es la de... ¿Sí? ¿Esta es la costilla? Claro, esa es la primera costilla, ¿sí o no? Esa es la cara articular de la costilla. Ah, ya. ¿Cachaste, no? Y ahí está la cúpula. De hecho, esa es la cabeza costal. Por eso C7 tiene mi cúpula caudal. Pero ojo, todas las C7 tienen mi cúpula caudal. Todas las C7 de todas las especies tienen proceso espinoso alto para el segmento. Todas las C7 no tienen foramen transverso y todas las C7 son unicúspides. ¿Me explico? Miren para acá. ¿Qué vértebra es esta? El axis. Este es el axis. El axis tiene foramen transversal, ¿qué creen ustedes? Sí, y de hecho, acá está. De hecho, ahí está. ¿Cuál es la única que no tiene transversario? C7. C7, te lo acabo de decir, todos tienen, hasta el Atlas, ¿sí o no? Ok, pero aquí viene una diferencia, quiero que vean para que después no anden parando el dedo. Este el transverso es de C2, ¿cierto? Tiene una punta, ¿cierto? Eso es ¿Qué otra es unicúspide? La C7. No, el Atlas no, porque el Atlas tiene alas, no puede tener punta. Y C7, ¿lo estáis viendo? Y de hecho, miren, por ejemplo, miren lo que voy a hacer. Voy a tomar esta vértebra. ¿Es Atlas? No. ¿Es Axis? No. ¿Es C7? No. O sea, es cualquier cosa menos esa. Descartaste. Porque estas son bicúspides. La pena no se entiende lo que es bicúspide. Salvo, y esto te lo voy a meter en la cabeza, porque es una diferencia. Miren bicúspide, ¿lo ven o no? C6, ¿se entiende cuál es C6 o no? Sí, esa. ¿Sí o no? Esto te lo voy a grabar. C6 puede ser tricúspide por los dos lados. 1, 2, 3. Acá también es tricúspide en el otro lado. ¿Se dan cuenta que eso es muy distinto a esto, sí o no? Pero también C6 puede ser bicúspide por un lado o tricúspide por el otro. Dicho de otra manera, si hay una vértebra que es tricúspide, ¿cuál tiene que ser? La C6. La C6. Y se murió el segmento. De hecho acá, busquemos C7. Ese C7, ¿lo ven, no? Ese es C6. ¿Se entiende? 1, 2, 3. Muy distinto a 1, 2. ¿Sí o no? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok. Segmento torácico. ¿Qué caracteriza el segmento torácico usted al ojo? Los procesos Los espinosos que están en posteriorversión, porque anteriorversión era para adelante, ¿sí o no? Pero salvo las últimas torácicas, en donde la posteriorversión disminuye, miren, salvo la última torácica, ¿cachai? Que esta es la última torácica, ya de cachar, que ya son francamente bajas y verticales, ¿sí o no?
Eso ocurre en todas las especies también, por ejemplo, bovino, perro, gato, caballo, humano, lo mismo. Si no estoy diciendo nada nuevo. Cuando tomo una vértebra cualquiera, torácica, ¿qué veo? ¿Qué proceso es ese? Ok, esto, Transversal. que son cortos y gruesos. Y este es el cuerpo, convexo adelante. Aquí es donde siempre guatean ustedes. Se me fue. Esto es el proceso, ¿cuánto? Que por arriba es mamilar. Por arriba es mamilar. Pero por abajo tiene una cara articular. ¿Se entiende la cosa, no? Por arriba es mamilar y por abajo, ¿qué cosa tiene una cara? Por otra parte, recuerden que estas vértebras tienen el cuerpo, además de la cara articular craneal, el caudal del cuerpo tiene 2 hemicúpulas craneales y 2 hemicúpulas, ¿cuánto? Caudales. Traen una costilla fácil que hay ahí. Y las costillas, por otra parte, fíjense, tiene una cabeza, ¿sí o no? Con 2 caras. ¿La ven o no? Esto debería saberlo. Un cuello y un tubérculo con una cara articular. ¿Sí o no? Como siempre, una cara es convexa y la interna es cóncava. Pero yo sé, por favor, miren, que a nivel del cuerpo hay una hemicúpula. Perdón, todavía al revés. La costilla del otro lado. ya que te aquí. Hay una hemicúpula craneal caudal en el cuerpo, ¿sí o no? ¿Cuántas superficies articulares hay ahí? 2. Y el proceso transverso por arriba es mamilar. Mamilar es algo no articular y por abajo articular, ¿sí o no? La cabeza va en el cuerpo, en las hemicúpulas. Y el tubérculo costal, ¿se entiende? Se apoya atrás, en el proceso transverso. ¿Se entiende eso, sí o no? Así articula esto. ¿Queda claro? Por eso las vértebras articulan literalmente la cabeza, miren, va para adelante y para abajo, ¿no? Y el tubérculo costal va para atrás y arriba. ¿Sí o no? Por eso cuando uno mira una costilla dice, ¿qué borde es este? Craneal, porque la cabeza va para adelante. De hecho, estas son las cabezas, las menos, ¿no? ¿Y qué borde es este? ¿Dónde va el tubérculo? Caudal. Y ahí está el surco vascular caudal. ¿Surco vascular cuánto? Cráneo. Porque ahí es. Ahora, pasa lo siguiente, eso sí. Miren lo que voy a mostrar. Esta es la última costilla, ¿sí o no? ¿Qué hemicúpula? ¿Se acuerdan lo que son las hemicúpulas? ¿No? Debe tener T18, las craneales y los caudales. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Qué hemicúpulas tiene que tener T18? Solamente craneales. Esta, la de adelante. Porque la última costilla articular es T17 y T18. No puede ir ahí, ¿se entiende? No hay hemicúpula caudal. Pero ya que estamos en las costillas, para ir matando de una, ¿las costillas son solo hueso? No, tiene una ¿Son hueso cartílago. y el cartílago? Parte del cartílago articula directamente en el esternón, ¿no? Sí. Esternales. Y las otras articulan en el cartílago que está adelante, ¿sí o no? Son las asternales. Los equinos tienen 8 pares de costillas externales, 8 pares de costillas externales y 10 pares de costillas asternales. ¿Queda claro lo que dije, no? Pero además de eso, si tú miras, mírate allá. Si tú miras las costillas de los caballos son más bien cilíndricas. A diferencia de los caballos, de los bovinos son absolutamente planos, ¿sí o no? ¿Se ven o no? Y en todo caso igual tiene cara lateral, medial, borde craneal y caudal. Pero se ve la diferencia, ¿no? Y además de eso, tú dirás que ¿dónde son curvas las costillas realmente? Muy curvas. ¿En los bovinos o en los equinos? No sé, pero en los bovinos o en los equinos. En los equinos son absolutamente, mira lo que estoy diciendo, son absolutamente más cilíndricas y muy curvas. Y es cosa que me dije. No te estoy engrupiendo. Respecto al esternón, ¿cómo se llaman las unidades? De ahí termina el lumbar, ¿eh? ¿Cómo se llaman las unidades que forman el esternón? Claro, son 7 en los caballos. 7. Después las podéis contar si queréis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? Pero además tiene una característica el esternón de los caballos. Es comprimido de un lado a otro. ¿Se entiende lo que significa? Y son tan comprimidos que tienen una quilla external. ¿La ven una quilla, no? ¿Ahí? La quilla, igual que un barco. Y le sobresale esto que se llama el manubrio del esternón, o también le dicen el prolongamiento traqueano, porque la tráquea viene para acá. ¿Han visto? ¿Les gusta o no? Pero el ejemplo, los caballos rodeos, ¿sí o no? Los corraleros
Te hacía unas pechugas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque los pectorales, ¿cachai que dije que esto es una quilla, ¿sí o no? Los pectorales no entran así, entran así. ¿Se entiende lo que? Entonces al entrar así, hace literalmente como una teta a cada lado, ¿me entiendes lo que? ¿No? Por eso son pechugones. No así los vacunos, me adelanto, esto no te lo voy a preguntar. Los vacunos no entran así, los pectorales entran así, son moscanos. ¿Me entienden lo que? ¿No? Y por eso estos tienen mal de pecho, los caballos. ¿Queda claro? ¿Quedó clarito? Sí. ¿Cachaste? Matamos de un pencazo. Segmento lumbar, ¿qué lo caracteriza? Al ojo. Los procesos transversos son grandes, se acabó, punto. ¿Sí o no? Y yo sé que las vértebras lumbares, fíjense, tienen un cuerpo, esto es convexo, los procesos transversos, las caras articulares craneales en este caso del arco, ¿sí o no? Pero en los équidos, ¿queda claro lo que estoy diciendo? En los équidos, este caballo estaba pero para la corneta, viejo. ¿Ven esto? ¿Lo ven o no? Está fusionado. Esto sí que estaba pero mal el caballo y tuvo que haber sufrido harto este guacho. ¿Se entiende lo que ve, no? Tenía harto daño. O estaba mal trabajado. Le ponían peso en exceso, ¿se entiende? Lo trataron mal. Yo creo que es más eso, porque mira este lado. Me llama la atención. Pero ¿qué pasa aquí? Fíjense lo que voy a mostrar. Yo sé que la última lumbar articula con el sacro, ¿sí o no? Articula con el sacro. Esta es la última lumbar. Este era viejito entonces. Pero me llama la atención que se acuerdan que el sacro tenía alas, ¿sí o no? Articular craneal y la caudal, y de adentro tenía un canal medular, que sé. En los caballos, en los équidos, además de estas caras articulares caudales y estas caudales del arco, los procesos transversos de las dos últimas vértebras lumbares, ¿se entiende lo que dije, no? Tienen caras articulares. ¿Se entiende? ¿De cuáles vértebras lumbares? Las dos últimas. Por eso es que cuando uno mira un sacro, tú miráis la típica cara ahí, ¿cierto? Pero las alas tienen cara articulares a los lados. ¿Para qué? Para articular con el transverso de L6. ¿Se entiende lo que voy, no? Pero solo los équidos hacen eso. Si tú miras esto, mira para acá, los vacunos, no te voy a apuntar vacunos, pero no tienen esas caras los procesos transversos, ¿sí o no? Solamente los équidos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Eso es por la fuerza que tienen los músculos de atrás. Y lo que pasa, claro, exactamente. Es una adaptación que tienen ellos y le llaman movilidad. ¿Estamos? Los sacros son fundamentales, porque yo sé que los sacros tienen, miren lo que voy a decir, cara articular craneal en el cuerpo para L6, la cara articular craneal en el arco para L6, pero en el ala por los lados para el proceso transverso L6. ¿Me cachan lo que dice? Pero también sé que tienen bordes laterales, ¿sí o no? Y una cara ventral, ¿o no? Pero la cara ventral, ¿el techo de qué cosa? Del canal de parto o de la pelvis ósea, si fuera un macho, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sé también lo siguiente, que son 5 vértebras, ¿cuántas? Fusionadas, 7, 18, 6, 5. Y si tenéis 5 cosas fusionadas, quedan 4 pares de foramen suprasacro, o sacrales dorsales, ¿entienden lo que no? Y 4 forámenes, pares de foramen infrasacro, sacrales, ¿cuántos ven? Tales. Pero además, miren, perdón la comparación, pero voy a entender. Esto es una cresta sagital, o una cresta sacral. Crestas cuando se fusionan enteras, ¿sí o no? Esto es una espina sacral. ¿Se entiende la diferencia? No, porque aquí se fusiona en la base, pero los procesos espinosos se ven, salvo que sean muy viejos los animales, ¿se entiende? Entonces aquí tú, en los bovinos tenéis cresta sacral, en los equinos que tenéis, espina sacral. Una espina en la cola, que aquí no está, que son las coxígenas, ¿sí o no? Y ahí está la cola peluda y todo eso, con el crin. Crin se llama, ¿cierto? ¿O no? Sí. Las tejedoras de crin las cachan, ¿no? Sí. La casa florcita. Está bien. Terminamos. Claro, y eso